El mes de octubre y noviembre son meses como bastante sensibles, ¿no? Para toda la comunidad argentina, mundial y sobre todo para quienes son más fanáticos de Maradona. Pero también vamos a estar hablando que se estuvo realizando el Congreso Maradoniano en la Universidad de Buenos Aires a principios del mes de noviembre. Y ahí estuvo presente Guillermo Collado, con quien estamos y lo vamos a presentar. Él es docente e investigador de nuestra Universidad Nacional de San Juan, integrante de la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica. Vamos a estar hablando porque él tiene una investigación y viene estudiando lo que tiene que ver con quienes fueron tatarabuelos, en este caso de Diego Armando Maradona, que fue sanjuanino, ¿no? Y de sus raíces y de lo que estuvo pasando en ese congreso. ¿Cómo está, Guillermo? Bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias. Bueno, ¿cómo es que empieza esta investigación? ¿Qué le llama la atención y cómo empieza a descubrir esto de que el tatarabuelo de Diego Armando Maradona era sanjuanino? Yo hace mucho que me vengo dedicando por hobby, por afición a la genealogía, es decir, a hacer árboles genealógicos, historias de familia. Esto comenzó cuando era estudiante, en una materia en la que nos pedían hacer un género que se llamaba en los manuales gran reportaje, que son esas notas que aparecen en los medios gráficos en varias entregas, como primera nota, segunda nota, última nota. Y la profesora nos recomendó que hiciéramos una biografía. Y en ese momento a mí se me ocurrió hacer la de Nazario Benavides, porque digo, es un caudillo federal sanjuanino, en otras provincias se reivindica a los caudillos y en la nuestra no. Entonces eso me llevó a incursionar en libros de historia de San Juan, de autores sanjuaninos. En mi casa mis padres tenían el de Videla y el de Peñalosa de Varese y Arias, pero empecé a leer libros de Emilio Maurín Navarro, de César Guerrero, otros autores, que en su gran mayoría eran biografías de personajes destacados del siglo XIX, es decir, de los años 1800. Personajes sanjuaninos que se destacaron para la Revolución de Mayo, para la Declaración de la Independencia, en la Guerra de la Independencia, en la Guerra Civil entre unitarios y federales y después en la Organización Nacional. Entre ellos hubo algunos personajes de apellido Fernández Maradona. Sí. Uno fue José Ignacio Fernández Maradona, que fue diputado por San Juan a la segunda Junta de Gobierno o Junta Grande. El 25 de mayo de 1810 se crea la primera Junta de Gobierno solo con integrantes de Buenos Aires. Entonces de inmediato llaman a elegir diputados de las ciudades del interior, con los cuales se constituye una segunda junta o junta grande. A esa segunda junta fue un diputado por San Juan que fue José Ignacio Fernández Maradona. Y después va a ser el segundo gobernador de San Juan. En la familia hubo otros personajes destacados, hubo otro hermano que fue alcalde de primer voto del Cabildo de San Juan, Plácido Fernández Maradona, que es el que preside la sesión del Cabildo de San Juan que adhiere a la Revolución de Mayo. Y después Plácido también va a ser gobernador de San Juan después que del Carril. Ese apellido lo trae un gallego a fines del siglo XVIII. Hubo una migración del norte de España a Hispanoamérica que en su gran mayoría era de comerciantes, porque los primeros españoles que poblaron estas tierras, sí, por lo general fueron militares, fueron funcionarios. Pero a fines de los años 1700 hubo una migración del norte de España que en su gran mayoría eran comerciantes. Y entre ellos los hubo gallegos, como por ejemplo Fernández de Maradona, que después fue Fernández Maradona, sí, del Carril, era Vázquez del Carril, Maurín. También hubo vascos, como por ejemplo las Piur, que vinieron por Tucumán y después se radicaron en San Juan. Hubo de las montañas de Santander, como el apellido Cortines, que también es conocido en San Juan. Asturias, de allí viene la Prida, por ejemplo, o la Hora. Entonces, la Hora, viene de Málaga, pero en general vinieron del, sí, norte. En esa migración hubo un Fernández de Maradona que viene a San Juan y se casa con una mujer de apellido Arias de Molina y Jofré, que desciende de un hermano de Juan Jufré, el fundador de la ciudad. Tienen hijos, entre estos hijos están
los que he mencionado, y hay más, Sí. que llegaron a ser gobernadores de San Juan. Hasta la asamblea del año 13, en que se decreta la libertad de vientre de los esclavos, había terratenientes que tenían esclavos, y esos esclavos en su gran mayoría eran africanos. Por lo general procedían de Angola, Congo o Guinea y fueron traídos por portugueses. Estos dos hermanos, José Ignacio y Plácido, tenían esclavos. Y cuando llega la constitución del Ejército de los Andes en 1817, se convoca también a los esclavos y los esclavos son sorteados y se les promete que si subsisten a la guerra de la independencia ganan la libertad. Ganan la libertad para ellos y su descendencia. Yo estuve rastreando la genealogía de Diego Armando Maradona porque cada vez que aparece un personaje famoso, conocido, con un apellido conocido, nos preguntamos, bueno, ¿será pariente de? Tiene que ver, ¿de dónde vendrá? Pero uno hasta el día de hoy se lo pregunta. Entonces, ¿será de los mismos? Claro. Sabíamos que había gente de apellido Maradona, originarios de San Juan, que estuvieron en el litoral. Por ejemplo, hubo un médico filántropo, Laureano Maradona, que fue muy destacado en Formosa. Entonces, como la familia de Diego Armando era de Corrientes, uno pensaba si podía haber alguna relación. Sí. En realidad tenía que ver con otro de los hermanos Maradona. Pero, bueno, fueron hipótesis que se nos iban planteando. Bueno, cuando fallece Diego Armando Maradona en plena pandemia, los genealogistas seguimos en contacto con colegas de otras partes del país y del mundo. Entonces, bueno, yo tenía datos de los Maradona viejos de acá, digamos, siglo XVIII, XIX, años 1700, 1800, y con la ayuda de genealogistas de otras partes del país, Claudia Gatica, que es del centro de San Luis, que reside en España, Juan Cruz Jaime, que es un genealogista porteño o bonaerense con ancestros correntinos, y un genealogista correntino, Carlos Figuerero, que me fueron proporcionando datos o actas de bautismo, de matrimonio, de defunción. Carlos Figuerero me proporcionó fotos de un censo provincial que hubo en Corrientes en 1848. Y allí encuentro que llego hasta el tatarabuelo de Diego Armando, que se llamó Juan Evangelista Maradona, que era sanjuanino. Entonces, y en ese censo figuraba también la edad, no me acuerdo si ya tenía 40 y pico años. Entonces me voy a las actas de bautismo en San Juan, bueno, y el Juan Evangelista Maradona es hijo de esclavos de José Ignacio Fernández Maradona y es hijo de un Luis Maradona. Digo, ¿y cómo puede? Había nacido en 1812, digo, ¿cómo puede ser libre? ¿Cómo puede haber tenido la libertad de haberse ido de San Juan a Corrientes si había nacido antes de la asamblea del año 13? Pero, digo, seguro que tuvo que ver con la guerra de la independencia. Y efectivamente el padre, que se llamó Luis Maradona, había sido convocado al ejército de los Andes. Entonces él y su descendencia ganaron la libertad. Este Luis Maradona figura en el documento que he encontrado, que me facilitó un integrante de nuestro centro, Juan José Arancibia, que estudió los soldados de la columna Cabot del ejército de los Andes. Figura como violinista, es decir, era un esclavo que tenía esta habilidad, digamos, y esa palabra violinista se sigue usando en el noroeste, por ejemplo, en Santiago del Estero, en los conjuntos folclóricos que tocan chacarera, por ejemplo. Esto también lo estuviste exponiendo en ese congreso maradoniano que se realizó en la UBA. Bueno, estuviste con la hija de Diego Armando Maradona, con Dalma Maradona, pudiste hacer entrega. ¿Cómo fue ese momento y qué se vivió en ese congreso? Se organizó ese congreso, creo que fue 6, 7 y 8 de noviembre. Paralelamente se estaba realizando un encuentro argentino de carreras de comunicación social en San Luis. Se superponían 2 de los 3 días. Yo también me había comprometido a ir a ese congreso de San Luis a presentar una ponencia y moderar un panel. Así que bueno, estuve primero en San Luis, después me fui a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, en ese congreso maradoniano, pude estar un solo día de los 3, que fue el último. Y me agendaron a mí para la conferencia de cierre
hablé yo, después hubo una mesa redonda de periodistas, como un conversatorio de periodistas, entre los cuales estaban Guillermo Blanco, Daniel Arcusi, estaba Fernando Signorini, que fue entrenador de Maradona, y una periodista mujer, cuyo nombre no recuerdo, que como que los iba entrevistando. Terminó esa mesa redonda y Daniel Arcusi quiero darles una sorpresa. Nos dejó viendo unos videos de su producción, porque él tiene varios videos producidos sobre Maradona, al que le llama el hombre imposible. Y estábamos viendo los videos y aparece con Dalma Maradona. Entonces, bueno, fue toda una explosión en el auditorio. Me imagino, ¿no? Una emoción de todos los que estaban ahí. Sí, fue el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, que está en Constitución. Y bueno, cuando se acercó todo el mundo trataba de darle cartas, fotos, tarjetas, dibujos. Yo también quise darle mi trabajo. Tenía el original, tenía una copia en computadora de mi trabajo original. No tenía el trabajo publicado porque este se publicó en la Academia Argentina de Genealogía y Heráldica, que tiene sede en Córdoba, de la cual soy correspondiente. Por último, para cerrar, ¿qué significa para vos haber aportado esto también a la historia argentina, la historia del mundo y por ahí, ¿no? En un mundo maradoniano que sabemos que genera muchas pasiones? Y es una satisfacción, no deja de ser una satisfacción, es un poco cerrar un ciclo, un capítulo, todas estas dudas que teníamos se disiparon. Era común hacerlo o imaginarlo o proponerlo a Diego Armando Maradona como descendiente de la familia de amos, no de esclavos, digamos. Es decir, de esclavizadores y no de esclavizados. Y bueno, fue disipar dudas. Y esto, bueno, también permite hacer algunas hipótesis, porque me han entrevistado varias veces. Esto lo presenté públicamente en el año 2022 la primera vez, en un congreso de genealogía en Córdoba, por eso después se publicó allá. Y bueno, tuve algunas entrevistas periodísticas de dentro y fuera de la provincia y hasta incluso del país, porque me han entrevistado algunos periodistas de afuera. Y me suelen preguntar, bueno, ¿vos pensás que esto tuvo que ver en la conducta de Diego Armando Maradona? En la conducta social o política más que deportiva. Y probablemente, lo que pasa es que, bueno, no soy psicólogo, sociólogo, antropólogo. Tal cual, sí. Soy Pero es cuando, viste, cuando decís lo traes en el ADN, lo traes en los genes, bueno, seguramente por ahí algo debe haber. Probablemente.